Robert Atsushi, Juicio de Dios 2. Descripción de las escenas en el infierno continuado. Los ángeles están en la tierra manteniendo sus ojos en aquellos que ponen a las almas en los caminos equivocados. Los ojos de Dios están por toda la tierra observando el mal en iglesias y ministerios, escándalos en el trabajo y desviaciones doctrinales que están causando la pérdida de almas al infierno. El Señor Dios ha jurado por su nombre que estas transgresiones no quedarán sin castigo. Los que hieren la santidad de Dios son los impuros, los inmorales, los que enriquecen con la obra, los ambiciosos y los que roban el lugar de Dios. Para estos, el castigo es más severo. Y a aquellos que son siervos de Dios y codician con estos lobos devoradores se les borrará su nombre del libro de la vida. El ángel me llevó a un pozo lleno de fuego y espinas. Vi a un hombre encadenado dentro del foso. Él había tomado las ofrendas y los diezmos de la iglesia e hizo un pacto de magia negra con el diablo. Ofreció todo el dinero que la gente ofreció con el amor de Dios y le dio a Satanás. Meses después, el ángel de justicia bajó del cielo y golpeó al pastor con su espada. Y descendió al infierno y está siendo plagado y atormentado por varios demonios. El ángel dijo, las personas que hacen tratos con el diablo son abominables. Este pastor tocó la obra de Dios cuando entregó las ofrendas de la gente a los demonios. Aquellos que abren iglesias en contra de las sagradas escrituras pagarán un alto precio, pero aquellos que iglesias abiertas para difundir la salvación son bienvenidas. Vi pastores en el infierno que han abusado de la fe de la gente para recaudar muchas ofrendas. Han acumulado las ofrendas de las ovejas para su propio disfrute y ahora están pagando por sus pecados. El ángel dijo, aquellos que dañen la obra de Dios y el prójimo serán sacrificados por su poder. Vi en el infierno a pastores que establecieron cultos impuros y profanos en las iglesias, destruyendo así el estándar bíblico para el servicio de Dios. Convirtieron los sagrados púlpitos en un escenario para espectáculos teatrales y artísticos. Transformaron el altar sagrado en fiestas de disfraces y las presentan como fiestas de Halloween a la gente de la iglesia. Hicieron conciertos en la casa de Dios con hi-hi y los cantantes de artistas. Y el juicio de Dios vino sobre ellos, sin darles tiempo para que se arrepintieran de llegar demasiado tarde. El ángel dijo, uno de los peores pecados es la práctica del engaño dentro de la casa de oración. La iglesia debía ser el lugar donde el nombre de Dios es adorado, venerado y exaltado. Cuando el rebaño entra en la casa de oración, cree que el pastor es de Dios. La gente cree que fue a encontrarse con Dios en estos lugares, pero cuando llegan encuentran la mentira y la abrazan con los brazos abiertos. Muchos de estos pastores ya están aquí en el infierno. Y para aquellos que están vivos, el infierno los está esperando y su castigo será como una lluvia de fuego que caerá sobre ellos en el lugar de la lluvia de gracia. Pisaron la sangre de gracia prefiriendo el engaño. Dios juzgará todos los pecados voluntariosos que ofendieron su santidad. Su palabra es justa y condena a los culpables, pero salva a los justos. Su palabra castigará a los pastores que enseñan de manera equivocada. El ángel me mostró una pastora en el infierno. Ella entregó profecías que Dios no mandó. Ella aterrizó en el infierno por ser una mentirosa. Ella mintió para obtener la fama como una mujer de Dios. Presentó una imagen de falsa espiritualidad con profecías de la carne que provenían de su vano corazón. Quería cumplir sus deseos de querer ser usada, pero Dios nunca la usó porque no quería abandonar el pecado. Debido a esto, ella fingió una falsa espiritualidad y le hizo creer a su rebaño en sus fabricaciones. Esta mujer sufrió el peor castigo. Los demonios con sus espadas perforaron su garganta, empujando las espadas en su boca. El ángel me mostró un obispo en el infierno. Este hombre predicó la doctrina de Dios, pero su corazón fue corrompido por el dinero. Comenzó a predicar un extraño evangelio que no salva. Murió y lamentó haber cambiado la doctrina. Vi pastores que predicaban herejías y enseñanzas que no eran bíblicas. Ellos enseñaron que el paraíso está en la tierra y que tenemos que vivir una vida con abundancia de riqueza y salud. Lo ponen en la mente de las personas para no aceptar la enfermedad y la pobreza porque pertenecen a Satanás. Predicaron un evangelio lleno de ilusión, sin una espina, sin renuncia y sin sufrimiento. Estos pastores están siendo severamente castigados por los fuegos del infierno y los demonios. El ángel dijo,
No fueron autorizados por Dios y no tenían competencia para ser pastores. Vi en el infierno a 4 ancianos que alteraron la doctrina sagrada, tergiversaron la palabra de Dios al crear extrañas doctrinas en sus libros y revistas. Estos hombres son viejos, pero el infierno no ha perdonado sus edades avanzadas. Sus cerebros fueron sacados del cráneo por los demonios. Sus castigos fueron por usar sus mentes para fabricar falsas doctrinas. El ángel dijo, ellos solo pensaron en sus propios intereses y no pensaron en el bienestar del rebaño. Son negligentes en sus vidas y no están de acuerdo con la palabra. Todas las pérdidas que han causado en la obra de Dios, ahora están pagando con sus sufrimientos eternos. Bienaventurados los que son castigados en la tierra, porque aún pueden arrepentirse. El ángel me llevó a un lugar donde vi a un reverendo de una iglesia tradicional. Este reverendo escandalizó a los ministerios de los santos. Él empañó la imagen de los siervos de Dios que predican la verdad. Las palabras que denigran a otros ministros que salen de la boca de este hombre acortaron su propia vida en la tierra. Este reverendo fue colocado en una cruz al revés y todavía es torturado por demonios. Y vi a otros pastores sufriendo en el infierno por promover escándalos contra los siervos de Dios en Internet. Y aquellos que ayudan a difundir los mensajes difamatorios de estos pastores en Internet están en el infierno por ser cómplices de estas abominaciones. Les digo que no compartan videos y mensajes que calumnian y maltratan a los siervos de Dios. Hay una diferencia entre hablar de un falso profeta exponiendo sus obras malvadas y hablar de un verdadero siervo de Dios que solo quiere la salvación de las almas. El ángel dijo, las calumnias falsas contra los justos han ofendido a los siervos de Dios, debilitando a los que están animados en la obra. Cualquiera que manche la reputación de uno de estos pequeños tendrá sus días abreviados y será castigado en los fuegos de infierno. Hay multitudes de pastores que están en el infierno, pero el ángel no quiso mostrarme más y me mostró el último pastor. Este pastor recibió una revelación de Dios. El Señor Jesús dijo, siervo, nadie debe conocer este secreto y no puede ser revelado. Es entre tú y yo. Sella esta revelación por 5 años. La iglesia no puede saberlo hasta que hayan pasado 5 años y los demonios no deberían saberlo. Tampoco. He revelado en secreto este secreto entre los espíritus de los miembros. He hablado a través de tu mente para que los demonios no lo sepan. Este pastor supo de la revelación y se alegró mucho. Él no se contuvo y reveló el secreto a la iglesia antes de tiempo, lo que causó que la gente fuera feliz. Su lengua no tenía freno y los demonios aprendieron y trabajaron para evitar que esta revelación se cumpliera en las vidas de los miembros de la iglesia. La iglesia y el pastor también pasaron por pruebas ardientes. No pudo soportar las provocaciones demoníacas causadas por su desobediencia voluntaria. Cayó en depresión y se suicidó. Ahora está agonizando de dolor en el infierno. El ángel dijo, dígales a la iglesia que no usen su libertad para servir a Jesús que camina en tierras profanas, que recorre el camino del pecado, que recorre caminos tortuosos y sigue caminos extraños. Sus libertades lo limitan a caminar solo dentro de los límites sagrados. Un círculo en el mundo espiritual que no puedes superar cuando dejas el camino de la verdad. Cualquier paso que desvíe tu pie del camino recto te hará entrar en los caminos de perdición. Solo visité el valle de pastores y políticos. Solo estos 2 valles me han sido revelados. Vi que la dimensión espiritual del infierno es gigantesca. Hay varios valles con diferentes pecados, pero el ángel quería mostrarme solo estos 2 valles y me reveló más sobre el valle de los pastores. El ángel me sacó del infierno y trajo mi alma a la iglesia. Me desperté en el suelo de la iglesia. Advertencias de Dios a los pastores. Me llamo Robert Atsushi y testifico que este testimonio de éxtasis es verdadero. Asumo la responsabilidad de todo lo que este joven dijo. Me han raptado más de una vez al infierno y la última experiencia que tuve fuera del cuerpo fue en el cielo. Pero este joven permaneció 1 hora y media fuera del cuerpo y se le revelaron cosas profundas que no me fueron reveladas durante las varias veces en que mi espíritu abandonó el cuerpo. Este chico en su primer rapto en solo 1 hora y media fue revelado cosas profundas. Dios exalta a los pequeños. Este niño humilde todavía no tiene un puesto en la iglesia y solo se convirtió hace 5 meses.
No terminé el servicio esperando a que regresara de su arrebato y toda la iglesia no se fue. Cuando fue raptado, estaba orando y el Espíritu Santo dijo, no te preocupes de que él yace en el suelo, le devolveré su alma. Mientras que él recibió revelaciones del cielo y del infierno, también recibí revelaciones mientras estaba orando. Mis experiencias ahora no están fuera del cuerpo sino en la tierra. Transmitiré una exhortación que recibí cuando oré. Las revelaciones que tuvo este joven confirmaron lo que recibí cuando estaba orando. Jesús me dijo que hay muchas iglesias ilegales. Él dijo que estas obras no eran él quien las había construido. Si no hay legalidad de Dios, el trabajo no se puede realizar. El trabajo no está limitado dentro de las casas de oración, sino que se lleva a cabo en hogares, en las calles o en cualquier lugar. Los demonios están tendiendo una trampa contra los trabajadores, pero sus malas acciones no tienen éxito contra los santos. Las obras del mal están siendo cortadas por los ángeles. Dios dijo que no hay pecado en sus vidas, pero los demonios insisten en tamizarlos. Han adquirido especial protección de Dios. Sobre las ofrendas, son un acto de amor y adoración para ayudar a los necesitados. Nada es por la fuerza, dice el Señor. Los trabajadores no deben buscar posiciones en la iglesia para exaltarse a sí mismos. Dios te acusará si eres irresponsable en tus posiciones, no pudiendo ser verdaderos trabajadores. No obedezcas a tu pastor si él no actúa correctamente en la casa de Dios. No escuches a tu pastor si él es un falso profeta. Si él ordena cosas como estafas financieras, actitudes antijudías y herejías, no lo hagas. Tengo una exhortación a los mentirosos que reciben dinero del pastor para que mientan diciendo que fueron sanados. Recibieron casas, y se hicieron ricos. Usted recibe dinero para ocultar el engaño de los falsos profetas. Tú, que incluso sabiendo que tus pastores son charlatanes, has recibido puestos con varios beneficios, como un apartamento, un automóvil y un salario millonario, y aún así participas en sus obras de iniquidad. Te has vendido al error al convertirte en partícipe de la tabla de la iniquidad. Estos cómplices y compañeros en el crimen ayudan a sus pastores en las obras de engaño. Ellos colaboran con las obras de la oscuridad y disfrutan de los títulos que su pastor les da. Incluso reciben dinero para dar testimonios brillantes pero mentirosos sobre su líder. Pagarás un alto precio por ser cómplices de la mentira y sufrirás el castigo eterno. Ustedes son los ayudantes y participantes de los lobos devoradores. Los miembros más cercanos del pastor que cubren sus pecados y aún participan de sus males esperan el juicio de Dios. Los trabajadores que no denuncian los pecados de sus líderes, están haciendo daño a la obra de Dios. No es pecado denunciar falsas religiones y el evangelio del engaño. No dejes que nadie cierre la boca por decir la verdad. Solo deja de hablar si Dios te lo ordena. Tienes el Espíritu Santo que te corrige y te convence cuando cruzas la línea roja de la verdad a la calumnia. Cuídate de calumniar a un santo siervo sin evidencia o a cualquiera que te acuse erróneamente. Si odias a los pecadores porque no son cristianos, necesitas la conversión de tu actitud del corazón. A muchos cristianos se les impedirá entrar por la puerta celestial y perderán toda la recompensa que podrían haberse ganado. Su derecho a una herencia en el cielo será quitado. Vivirás eternamente en el infierno y serás forzado a hacer lo que los demonios demandan, siendo sus sirvientes. Será cruel para ti el día que cierres los ojos sin reparar tus vidas. Sé honesto con la gente cuando trabajes como vendedor y comerciante. Tenga cuidado cuando reciba más dinero en el cambio y devuelva la cantidad que se le pasó. Esto se llama justicia. Tu actitud revela dónde está tu corazón. Nunca desvíe dinero de la empresa de su jefe cuando confíe dinero en efectivo de las ganancias en efectivo en sus manos. Si Dios ha puesto en gracia la palabra de santificación que predicamos hoy, ¿quiénes son ustedes para estar en contra de la doctrina divina? Él no cambiará sus doctrinas para satisfacer tu carne y ego. La palabra no puede ir contra sí misma, lo que está en la Biblia no cambiará porque no nos gusta. Si vives en santidad, la palabra no puede condenarte al infierno. La palabra no puede ir contra sí misma. Esta es la garantía de que somos salvos. La palabra se enviará al infierno cuando no se cumpla en las vidas de las personas, pero la Santa Esposa recibe protección del infierno.
La palabra es fiel y enviará al infierno a todos los rebeldes que son los que dejan de hacer la obra de Dios al perseguir las cosas terrenales. Mira la lista revelada de los pecados que pueden enviarte al infierno. Aquellos que toman las ofrendas de la casa de oración para satisfacer sus placeres y no ayudan a los necesitados. A los que se niegan a obedecer a Dios. A los que se resisten a la santa doctrina. A los injustos que no practican la justicia. A los que desprecian la obra de Dios. Para aquellos que tienen los medios financieros para ayudar a otros y no lo hacen. A los que sufren extrañas manifestaciones espirituales. A los que ponen pastores falsos para predicar sobre el altar sagrado. A quienes dan posiciones para que trabajen los hermanos demoníacos. A aquellos que permiten que los hermanos en pecado tomen los oficios más importantes de la iglesia. Pastores que ofrecen dinero para que las personas den testimonios mentirosos diciendo que han recibido una mayor bendición después de dar una gran ofrenda a la iglesia. Esta es la lista de obras falsas que llevarán a la gente al infierno. Cada uno será juzgado por sus acciones cuando esté vivo en la tierra. Todo será descubierto en el juicio final. Piensa antes de hacer algo oculto a los ojos de tus pastores. Puedes esconderte de tu pastor terrenal, pero no puedes escapar de las llamas del infierno. Hoy es el día para hacer tu vida bien con Dios. Jesús es tu abogado que te defiende de las acusaciones del diablo, pero en el futuro, Él será tu juez. Sé sincero con Él, no juegues a ser cristiano y pide perdón. Aquel a quien entregue el Hijo del Hombre estará libre de juicio, de condenación y de llamas infernales. ¿Cuál es el precio de escapar de la condena? Solo obediencia, ya que el precio ya ha sido pagado, pero si no obedeces al Maestro, no hay sangre que justifique tus pecados. Jesús quiere darte vida eterna. Este es el derecho que se ofrece a los salvados. Esta es la libertad que Jesús ofrece para vivir una vida digna, justa y recta ante Dios. Su libertad no es pecar y caer en la esclavitud de Satanás. Su libertad no prohíbe obedecer la palabra de Dios. Los que saben que la palabra aborrece tales prácticas pecaminosas y no renunciando a este mal, no serán inocentes, porque practicaron el pecado conscientemente. Y aquellos que usan la palabra de Dios como excusa y escudo para proteger y justificar sus pecados pagarán un alto precio. Dios vela por su palabra para cumplirla, incluso si no quieren hacerlo. Luego están los que tratan de negar la santidad que se predica en la Biblia. Sobre las profecías y las revelaciones, hay tres formas de ellas. Una es urgente y tiene que ser transmitida a la iglesia. La que tengo que guardar para mí y sellarla hasta que se me permita revelarla en un futuro. Los ministros del Evangelio no pueden abrir la boca para hablar solo sin el consejo y el permiso de Dios, pensando que esto no tendrá consecuencias. La iglesia no imita a estos pastores teológicos que dictan las reglas de enseñanza de la iglesia y cómo adorar a Dios. Los cristianos que ya no son renovados hablan en extrañas lenguas en la carne. No buscan la renovación dejando que el Espíritu Santo los use y les hable en su vida privada de oración y devoción. Otros cristianos que no han recibido el don de lenguas imitan a otros para mostrar que son espirituales. Todo se vuelve mecánico con su hablar en lenguas. Todo no está fresco del Espíritu Santo y no extrae nada nuevo del Espíritu Santo. Jesús está enviando la palabra a aquellos que han escuchado la voz de Dios y les está pidiendo que hagan el trabajo, pero los rebeldes se niegan a hacerlo. Hoy tienes acceso a la palabra de Dios y la libertad para adorar y predicar, mientras que en muchos países la Biblia está prohibida. Tienes el privilegio de leerlo e ir a la iglesia tantas veces como quieras. Muchas personas no tienen esta palabra para guiarlos, ustedes tienen en abundancia la palabra de Dios. Si no camina en ella después de tener la Sagrada Escritura en sus manos, no se lo tomará por inocente. Hay personas que van al infierno por falta de conocimiento de la salvación y la santidad, ya que no tienen acceso a la Biblia. Pero hay multitudes que incluso teniendo acceso a la palabra van al infierno por no querer obedecerla. Incluso aquellos que se congregan todos los días en la iglesia se están perdiendo porque todavía no saben la verdad. Los trabajadores se ven bien en sus vidas antes de ascender sobre el altar de Dios. Hay un lugar para los santos que serán usados por el Espíritu Santo cuando se trata de predicar la palabra. Muchos de los que suben al altar sin el Espíritu Santo de Dios dan paso a los demonios para usarlos.
Tengo una revelación para los trabajadores que viven en santidad. El Señor Jesús le dice que guarde silencio y no revoque las acusaciones, porque dijo, soy su abogado. Muchos de los que se santifican se llaman falsos profetas y sus nombres son escandalizados por personas malintencionadas. Jesús dice que no tendrá compasión por las personas injustas que pisotean a sus vigilantes. Lo que planten en la carne hoy cosecharán en el espíritu. Los que planten en esta vida cosecharán en la eternidad. Los que practican los hechos de la carne cosechan sus frutos en el infierno. Las cosas malas y malas que se hacen en la carne en la tierra, cuando mueren, sentirán los efectos de su maldad. Cosecharán cada semilla que hayan plantado en millones de orejas. Sus castigos están escritos en el libro de la justicia de Dios. Cometieron las infracciones más graves en el mundo espiritual. Cada uno tendrá su propio grado de castigo. Aquellos que practican tales cosas, nunca han sido parte del reino, nunca han sido salvados y solo son ovejas inmundas que se han infiltrado dentro de las iglesias para profanarlas. Serán castigados severamente con el castigo eterno. Los santos ya pueden estar en peligro en este mundo, pero su salvación y sus recompensas no están en peligro. Incluso pueden morir a manos de los sedientos de sangre, pero serán coronados y recibirán las recompensas de los vencedores. La palabra da cobijo, confía en los tiempos difíciles y protege las almas de los santos que son los defensores de las iglesias santas. Tengo una exhortación de Dios a los pastores. Jesús dice, no hagas de tus iglesias un lugar que agrada a la gente y no a Dios. Hay iglesias que fueron hechas para satisfacer la voluntad de la carne de la gente. El Espíritu Santo solo trabajará en estas iglesias si las enseñanzas están de acuerdo con la palabra. Todo pastor que trabaje en el trabajo según la palabra bendecirá y beneficiará a su rebaño. Pastores, ustedes son sirvientes, no pueden hacer lo que quieren. Necesitas pedirle permiso a Dios antes de hacer cualquier trabajo en la casa de oración. Si trabajas de acuerdo con la Biblia y las instrucciones del Espíritu Santo, cada miembro de tu rebaño será como un árbol plantado y enraizado en Cristo y los demonios no pueden destruirlos. Si predica doctrina sin la verdad, abrirá bases legales a los demonios que invadirán y dominarán sus territorios. Pueden tomar el control de una obra que no está en la dirección de Dios. Si el proyecto no está en Cristo, no resistirá al enemigo. Los pastores deben ser transparentes con las ovejas cuando reciben diezmos y ofrendas. Dile a dónde va el dinero de la gente. Muestre la prueba de los gastos y dónde se están invirtiendo. Los pastores tienen el deber de informar a las personas sobre el gasto para que Satanás no despierte pensamientos negativos de desconfianza. La iglesia no debe tener el dinero como el centro de todo, ya que no vive en la dirección de Dios. Cantantes y ministros que cobran dinero para cantar alabanzas y predicar, tienen un lugar especial en el infierno. Los pastores que piden mucho dinero para su predicación están haciendo un culto a Mamón. Su abominación tendrá un precio. La iglesia no estaba destinada a la especulación, sino a dirigir a un pueblo y unirlos en comunión enseñando el camino de la verdad. Los pastores, obispos y apóstoles son los más responsables de la supervisión pastoral en sus iglesias. Llevan una gran responsabilidad en sus manos. Son los impulsores del rebaño al determinar las pautas para la alimentación espiritual y el conocimiento en sus congregaciones. Cualquier doctrina equivocada llevará al rebaño al infierno. Y Dios pedirá la sangre de cada alma y el pastor perderá su salvación. Cada pastor es responsable de 3 cosas. Son responsables de su vida, la vida de su familia que es su hogar y su rebaño. Muchos pastores que incursionan serán responsables de lo que deben hacer y no han hecho. Hay pastores que no tienen amor por las almas. Quiero decirles que algunos pastores solo servirían si hay ofrendas de la gente, de lo contrario, su iglesia no estaría abierta. Dios dice que algunos pastores solo benefician a los miembros de su familia con posiciones aunque puedan estar en pecado, pero los que están calificados y no son parte de la familia no tienen la oportunidad de servir en la iglesia. Este pastor sigue el camino del nepotismo. Otros pastores ofrecen puestos basados en las amistades que tienen con los trabajadores. No se ungen por habilidad espiritual y dejan muchos vasos verdaderos fuera de la obra de Dios. Esta es una negligencia grave y están deshaciendo los destinos y los llamamientos de los verdaderos barcos.
Muchos de ustedes pastores son hospitalizados en hospitales y están pasando por un proceso difícil debido a esto. Quiero advertir a los pastores de Dios, no hacer una alianza con los pastores profanos. Esta alianza ilegal unirá las obras de los dos, lo sagrado con lo profano. Los pastores no deben ofrecer el altar de sus iglesias a aquellos que están actuando y predicando en contra de la verdad. No invite a los falsos profetas a predicar en sus iglesias, no son dignos de ascender en el santo púlpito. Veo a algunos pastores inocentes enseñando doctrinas modernas que han aprendido de estos lobos. Estos pastores inocentes siguen este camino sin discernimiento y conocimiento apropiado. Quiero decirles que mi guerra no es contra la carne sino contra las legiones de espíritus seductores que traen doctrinas del abismo del infierno. No quiero pelear contra ustedes falsos pastores, solo los exhorto a no seguir el camino del evangelio maldito y comprometido. Darás cuenta de tus ovejas cuya fe naufraga como resultado de las falsas enseñanzas. Jesús me dijo que advirtiera a sus ovejas porque hay algunos recipientes de honor que están en el rebaño equivocado. Muchos elegidos están prohibidos en estos templos para hacer el trabajo en estas iglesias. Estos pastores utilizados por los demonios no les darán a los santos la oportunidad de hacer las obras de Dios. Los demonios que controlan las vidas de estos falsos pastores darán una oportunidad a aquellos que se comprometan con los pecados de estos pastores. Solo estos tendrán posiciones porque están en el mismo yugo espiritual que sus pastores carnales. Estos pastores usan dispositivos malvados para elegir a personas como ellos para hacer el trabajo. Solo quieren a los carnales en el cargo. Las iglesias dirigidas por hombres no permiten que Dios entre en la obra, por lo que las almas que visitan tales iglesias no se convierten a Jesús. Quieres ser el jefe del trabajo trabajando en tus caprichos y fantasías y así evitar que Dios trabaje en la iglesia. Hay hermanos entre ustedes que no hacen el trabajo juntos debido a sus diferencias. Reconcílense unos con otros mientras haya tiempo. Otros no quieren hacer el trabajo debido a las persecuciones, debilitando en el momento que deben ser fuertes. Entre ustedes, están celosos porque uno se dedica más al trabajo que el otro. Aquellos que sienten envidia por el otro que se usa, no quieren pagar el precio de la dedicación. Mira, no pierdas tu salvación. Otros compiten para ver quién es el mejor y el más trabajador. Usted hace todo esto para su propia gloria y para ganarse la confianza del pastor y obtener un alto cargo. Haces estas cosas para atraer la atención de los hombres, no de Dios. Estás de pie ante los ojos de los hombres mientras te espera una muerte inminente. Otros se dejan llevar por sus pasiones y sentimientos, dejándolos sacudir su fe y alejándose de Dios. Tengo una revelación muy seria que transmitir a los falsos maestros. Vi en la visión una espada que descendía del cielo como un rayo que cortaba millones de árboles al mismo tiempo. Le pregunté al Señor, ¿cuál es el significado de esta visión? El Señor respondió, siervo, mi juicio vendrá tan rápidamente sobre ellos que no les dará tiempo para llorar o para arrepentirse. Después de esa visión, Jesús me trajo una revelación de advertencia a los falsos pastores. A muchos pastores no les importa el rebaño, sino el dinero. Quieren que sus iglesias se llenen para aumentar los ingresos financieros, sin preocuparse por las almas. Me refiero a lo que es indiscutible en esta tierra. Es el alma de cada persona. Los demonios se preocupan por estas almas y han ganado muchos por su reino infernal. Ellos son los más grandes ganadores de almas, no juegan en el mundo espiritual. Están interesados en ganar las almas de los pastores, obispos, misioneros y otros funcionarios de la iglesia. Y en ese momento están mirando para ganar las almas de los que me escuchan. Son estrategas, no subestiman su inteligencia. En el infierno, hay un lugar solo para los cristianos que está aumentando de tamaño cada día para recibir nuevos habitantes caídos. Cuidado, pastores, ¿qué están haciendo con la obra de Dios? Estás convirtiendo los cultos sagrados en otra cosa. Será difícil para ti. Diriges el rebaño con tus teologías carnales. Piensas que no necesitas que el Espíritu Santo conduzca la obra. Él es la mejor solución para dirigir el rebaño al lugar correcto.